Dormirás en el establo, ordenó el duque a la novia impuesta, y la frase cayó en la sala como una sentencia que hacía eco de todo lo que había quedado roto en la casa Blackwood. La lluvia tamborileaba en los vitrales, cada golpe un recordatorio de la noche en que Eleanor Fairfax dejó atrás la ruina de su familia y cruzó el umbral de una mansión que la miraba con el hedor frío del desprecio. Blackwood Hall se alzaba sobre la colina como un cuerpo cansado. Sus piedras guardaban memorias que nadie en la casa mencionaba salvo en susurros. Era el invierno de 1816. Los caminos habían convertido la llegada en un lento avance de barro y agua. El carruaje de los Fairfax llegó a la entrada como un visitante fuera de época, una joven vestida con modestia, la piel aún bronceada por los largos años de esfuerzo, los ojos serenos pero marcados por la decisión. Había aceptado el matrimonio para salvar a su madre y a su hermana. Había entregado su porvenir como quien paga una deuda. Dentro, bajo la mirada impasible de los criados y de la señora de la casa, Lady Dorothea Blackwood, el protocolo se desplegó con la precisión de una máquina implacable. La duquesa viuda, envuelta en terciopelo y en reglas que ya no admitían espontaneidad, calculó cada palabra como si empezara a tallar la posición de Eleanor en la familia. Una presencia útil, no una heredera. William Blackwood, quinto duque de Ravensmore, se mantuvo en el fondo de la sala, un hombre cuyo mirar parecía siempre retroceder hacia un punto mudo del pasado. Su rostro no era hostil, era una defensa. La culpa había aprendido a ocupar los rasgos. La orden vino de su boca, neutra, pero con la autoridad que su título otorgaba. No hubo alarde, solo un acto de dominio que pretendía posicionarla en el lugar que Lady Dorothea había calculado, apartada, contenida, visible pero sin voz. Eleanor sintió el peso de aquella frase, no por el hedor del establo, sino por lo que implicaba. La casa entera la situaba por debajo de su valor. Era un gesto que borraba todo lo que había sido su vida anterior. Aún así, Eleanor se mantuvo digna. No dejó que la humillación la quebrantara en público. Cumplió la instrucción con una compostura que desarmaba incluso al más insensible. Aquella noche durmió en una habitación pequeña junto a las cuadras, con la humedad pegada al corazón y una manta prestada que olía a heno y jabón viejo. No era la reina que esperaba, pero tampoco se permitió la queja. Su pensamiento siempre volvía a su madre y a su hermana. La elección había sido por ellas. Al día siguiente, los pasos dentro de la casa le enseñaron quiénes eran sus aliados y quiénes sus verdugos. Betsy, la joven gobernanta con manos de costurera y ojos afables, fue el primer rostro humano que tuvo un gesto de calor hacia ella. Había una lealtad silenciosa en su manera de traer té, una forma de curvarse que decía más que las palabras. En contraste, Mrs. Holt, la vieja gobernanta que había servido a los Blackwood desde que la casa tenía más máscaras que ventanas, le dirigió una mirada que parecía calcular su validez en la balanza del apellido. La vieja no escondía su desaprobación. Eleanor no era, según ella, una apropiada dueña para el linaje. Las primeras semanas se deslizaron en una coreografía de obligaciones y silencios. Eleanor aprendió los pasillos, los rincones donde la luz no tocaba y la estricta etiqueta que regía los salones. Por la mañana, los criados la rodeaban con distancias cuidadosamente marcadas. Por la noche, su figura cruzaba las sombras hacia donde el olor a heno se mezclaba con el recuerdo de cera y madera de la capilla privada. Había un lugar al que no podía acercarse por libre designio, el tercer piso, donde el niño vivía en un cuarto que nunca recibía el sol en su plenitud. La primera vez que vio a George fue por accidente, o tal vez no fue un accidente. Hay encuentros que parecen conspirados por el destino para quebrar la rigidez de una casa. Eran las 11, y la nieve, fina y silenciosa, había detenido su caída. La casa dormía más temprano de lo habitual. Las lámparas titilaban en los corredores como luciérnagas cansadas. Eleanor, con el corazón intranquilo por un sueño interrumpido, se encontró caminando sin rumbo hasta aquella parte de la casa que nadie invitaba a explorar. Había un rumor de llanto, no el llanto de un niño que exige, sino el llanto doblado de una soledad antigua, y una puerta entreabierta que dejaba escapar un hilo de luz.
El cuarto de George era pequeño y estaba dispuesto como un universo aparte. Juguetes de madera apilados, una mecedora, una pesa de lana que había sido olvidada en un rincón. El niño estaba sentado en la cama, su rostro blanquecino bajo las mantas, los ojos grandes y curiosos que le miraron con la cautela de quien no ha sido tocado por demasiada ternura. Tenía la voz apenas saliendo, como si cada palabra fuese un esfuerzo. Cuando Eleanor se acercó, no hizo ruido para no asustarlo. Se sentó en la silla vieja junto a la cama y sacó de su bolsillo una pequeña flor seca, un recado de su jardín en casa de los Fairfax, y la colocó sobre la colcha como quien entrega un secreto. George la miró con una gracia que desarmó algo en Eleanor. No preguntó por qué había sido enviada, ni por qué dormía en el establo. Simplemente tomó la flor con manos que temblaban y la olfateó, como si en ese aroma pudiera rastrearse una certeza de vida. Ella empezó a hablar en voz baja, contándole historias de aves y de caminos. Era un intercambio humilde, cuentos por respiraciones más tranquilas, un hilo tendido entre dos soledades. Desde entonces, la noche se volvió un territorio de encuentros furtivos. Eleanor aprendió a sortear las patrullas de los criados y las miradas vigilantes de la casa. George, por su parte, esperaba sus historias con una devoción de rito. Hablaban de cosas pequeñas, del jardín que no podía ver desde la ventana de su cuarto, de un gato imaginado que dormía en la repisa del mediodía, de una estrella que, según Eleanor, se llamaba Charlotte, en honor a la mujer cuya ausencia parecía existir como un manto pesado sobre la casa. George se aferró a esas historias como a una cuerda. Cada relato, cada canción de cuna que Eleanor susurraba, devolvía algo de color a sus mejillas pálidas. No eran curas milagrosas, eran pequeñas reparaciones que la vida hace cuando se insiste en el cuidado. William, sin embargo, permanecía distante. No era la indiferencia de quien olvida, sino la de quien se protege de un dolor que puede devorarlo. En ocasiones, a media tarde, Eleanor lo veía en la biblioteca, la mirada perdida en las páginas que no leían, las manos inútiles sobre un libro que se abría y cerraba sin encuentro. A veces, al cruzar el corredor, él levantaba la vista, y sus ojos se encontraban con los de ella, pero era un encuentro controlado, como un roce de espada más que una caricia. Había algo que le impedía acercarse, un miedo profundo a repetir el pasado, a perder de nuevo aquello que ya estaba en sus manos. Hubo días en los que la tensión se volvió palabra. Una tarde, después de una cena silenciosa, Eleanor lo encontró en la biblioteca con una lámpara encendida. Las sombras parecen cobrar más verdad bajo ese tipo de luz, y por impulso le preguntó por qué el niño vivía recluido en el tercer piso. La pregunta no era una acusación, sino una demanda de comprender. William la observó un largo rato antes de hablar, como quien mide el peso de una confesión. «Porque temí perderlo», dijo por fin, y en esa oración estaba toda la economía de su dolor. La culpa por Charlotte, la culpa por no poder conjurarla de nuevo. La lógica de un hombre que cree que guardando lo que ama en la oscuridad podrá mantenerlo intacto. La conversación no fue una reconciliación, fue un abismo donde las palabras se hicieron eco. Eleanor, con la paciencia que la había traído a esa casa, replicó que la vida no debe ocultarse por miedo, que los jardines se marchitan cuando nadie los ve. William respondió con una frase seca, la intención de cerrar la discusión sin cerrarla. «No me pidas que confíe así de pronta». Fue entonces cuando apareció Frederick. El capitán Ashworth llegó a la casa con botas limpias y sonrisa fácil, con la jactancia de quien siempre encuentra un público. Tenía la costumbre de presentarse en los salones con un brillo que buscaba espejo. Cualquier mujer, cualquier elogio, era para su vanidad. A Eleanor le resultó odioso su continuo comentario sobre el porte de la casa, sobre cómo una duquesa debía comportarse. Sus palabras susurradas a Lady Dorotea eran cuchillas que se hundían en la tela social de la joven, sugerencias sobre su origen humilde, insinuaciones sobre su idoneidad para el papel que se esperaba de ella. A medida que pasaron las semanas, sus visitas se tradujeron en rumores en el pueblo y en miradas sesgadas en la plaza del condado. Frederick no era un hombre que contuviera sus opiniones en privado.
Comentaba en voz alta sobre supersticiones y mujeres que traen consigo malos aires. Nadie en la casa podía decir que lo creyera, pero las palabras plantan semillas. Las semillas, a su vez, producen brotes. Fue Betsy quien, en un susurro entre cajas de ropa, advirtió a Eleanor que mantuviera distancia de ciertos salones y de ciertas conversaciones. Los rumores se alimentan de silencio, le dijo, mirándola con sinceridad. Eleanor, por su parte, no se silenció frente al malestar de la casa. Se convirtió en una presencia que desafió pequeñas normas, trajo plantas del jardín que sacó a escondidas, entregó caramelos que sus manos tejían en las noches y sostuvo al niño cuando las pesadillas lo tomaban. En el jardín trasero que la familia Blackwood prácticamente había abandonado, plantó semillas en un hueco que encontró debajo de un rosal espinado. Cada brote que emergía era un acto de rebeldía contra la idea de que su papel allí era únicamente ornamental. No pretendía usurpar un lugar que no le correspondía por linaje, buscaba, con manos y tierra, restituir algo que el olvido había hecho quebradizo. La casa, poco a poco, se habituó a esos pequeños gestos. Los criados miraban con recelo o con sorpresa cómo George comenzaba a salir a la sala con más frecuencia, cómo su risa, aún corta, empezaba a sonar. La señora Dorotea no perdía la compostura, pero en los ojos de la vieja gobernanta había a veces un incendio apagado que la obligaba a mirar distinto. Mrs. Holt, por el contrario, se encerró más en su hostilidad. Cada planta que Eleanor traía era un punto más en la tensión que la vieja sentía con su presencia, la intrusa sembrando vida en el corazón del linaje. Hubo un episodio que quebró por un momento la estructura de la casa. Unos meses de que Eleanor había llegado, durante una fría tarde de enero, William sorprendió a la joven en el invernadero. Estaba inclinada sobre una mesa, las manos llenas de tierra, preparando compresas de hierbas que había aprendido de una vecina en su infancia. Había oído hablar de antiguas recetas, infusiones para bajar fiebre, compresas de salvia para calmar la respiración, pedazos de tela empapados en decocciones de corteza de salgueiro. No era ciencia moderna, era saber de casa, de madre y de abuela. William la miró con la gravedad de quien observa algo que no comprende del todo. «¿Qué hace usted con esas hierbas?», preguntó sin el reproche que algunos esperarían, sino con la sorpresa de quien descubre una práctica que le resulta extraña por desconocida. Eleanor le explicó, con la calma que le era natural, que los remedios no eran milagros, que eran labores de compañía que, combinadas con reposo y atención, podían hacer más probable la mejora de un niño delicado. William guardó silencio. En sus ojos se asomó algo como la posibilidad de un trato, su responsabilidad hacia el hijo y su miedo a mostrarse vulnerable a la mujer que, por la fuerza de las circunstancias, vivía bajo su techo. No todos los encuentros fueron de tregua. La sociedad presionaba en ciertos salones y, fuera de ellos, las cartas se tornaban un arma. Hubo una cena en la que Lord Ashworth, el tío de Frederick, mencionó en voz alta que la casa debía cuidar su imagen. En aquel mismo instante, las atenciones a Eleanor se tornaron un tema de deliberación. ¿Qué clase de esposa representaba la casa? ¿Era una pareja que fortalecía la posición social o un simple alivio financiero para una familia en bancarrota? Las palabras fueron cuchillos. William, que escuchó, no las defendió en público. Su silencio, más que un rechazo a la esposa, fue una manera de contener la tormenta que llevaba dentro. Y sin embargo, entre esas tensiones surgieron momentos de ternura. Eleanor no era ni sumisa ni ingenua. Sabía medir dónde debía ceder y dónde debía plantar su bandera de dignidad. Cuando George tuvo una subida de fiebre leve, ella no esperó al dictamen del médico. Preparó las compresas, susurró canciones que aprendió de su madre y veló el sueño del niño hasta que los colores regresaron a sus mejillas. No fue una hazaña grandiosa, sino una insistencia constante. La casa comenzó a comprender que su presencia no era un espectáculo, era más bien una herramienta de reparación. La presencia de Frederick en los salones se volvió más incisiva con el paso del tiempo. No ocultaba su desdén por la unión. La llamaba una conveniencia en voz baja. Dejaba caer insinuaciones sobre la honra y la reputación.
Lady Dorotea, que calculaba el precio de todo aquello, recibió sus palabras como quien escucha una moneda nueva, las evalúa y decide si merece mantenerla. Pero la duquesa también vio cosas que nadie esperaba: la constancia de Eleanor, su habilidad para recuperar la risa de George en menos de una hora, la forma en que la casa comenzaba a aceptar pequeños cambios. Era una disonancia que, por momento, la inquietaba. Así fue como en un amanecer de finales de invierno, el rumor que Frederick había sembrado encontró su primera ramificación. Una vecina de la aldea sugirió que la joven tenía talentos extraños, que hablaba con el niño de manera que no era propia de su condición, que las plantas florían por su mano con premura inusual. Eran susurros, sí, pero los susurros en un condado modesto bastan para que una reputación se tambalee. Betsy, que conocía la textura humana de los prejuicios, pidió a Eleanor que tomara precauciones: menos salidas, menos historias en público. La joven, que no pretendía pelear con fantasmas, se limitó a responder con la serenidad que la definía: «No haré nada que dañe a George. No tengo otro propósito». Mientras la tensión social crecía fuera, la vida dentro de la casa continuaba su latido. Eleanor y George formaron un pequeño ritual nocturno que no dependía de las aprobaciones del mundo. Cuentos, flores, compresas cuando la tos se enroscaba y a veces un silencio compartido que decía más que cualquier palabra. La relación crecía en lo cotidiano. Las alegrías eran pequeñas: un dibujo, una manzana compartida, y las derrotas se mitigaban con la insistencia de alguien que no se rinde por postureo. William observaba desde lejos, y en ocasiones se encontraba en los corredores cruzándose con las sombras de su pasado. La figura de Charlotte, su esposa fallecida, permanecía como un fantasma cálido que no permitía que el duque se acercara del todo. La culpa le había enseñado a proteger lo que quedaba de su familia con una cautela que rayaba en el rigor. Hubo una tarde que se sintió particularmente marcada. La primera vez que William encendió la chimenea de la biblioteca y por un instante pareció buscar una manera de agradecer sin palabras. Cruzó el salón y se detuvo a observar cómo Eleanor peinaba el cabello de George, cómo la luz le acariciaba la piel. No hubo elogio ni reconocimiento formal. En cambio, él dejó sobre la mesa un libro viejo, una edición de poesías que había pertenecido a Charlotte. Fue un gesto humilde, casi sin mensaje, pero Eleanor lo entendió como lo que era: una presión que cedía apenas una grieta. Aquel pequeño acto fue una conversación sin palabras entre los dos adultos rotos. La vida en Blackwood Hall siguió su curso, entre estaciones que parecían debatir si debían llevarse la casa con ellas o devolverla a la vida. Los jardines, que habían estado descuidados, comenzaron a mostrar tímidos brotes donde Eleanor había plantado las semillas. Cada hoja nueva era un triunfo contra la fatalidad que algunos querían imponer. Y sin embargo, las amenazas no dormían. Frederick continuaba limpiando sus botas contra la alfombra de la reputación de la joven, y Lady Dorotea evaluaba cada gesto como si fuera el balance final de una contabilidad social. Fue en ese clima de tensiones contenidas, con la primavera aún tenue en los brotes y el invierno todavía insistente en las noches, cuando empezó a gestarse lo que nadie pudo prever del todo: una enfermedad sigilosa que se arremolinó alrededor de George como una niebla fría. No fue un mal dramático al principio. Fue una sucesión de tos, de respiraciones cortas que provocaban inquietud. Eleanor lo observó con ojos de mujer que conoce los remendos de la vida. No negó la necesidad del médico, pero supo que la atención humana, las noches de vela, las compresas y el cariño eran también medicina. El primer pronunciamiento del doctor fue prudente y científico: reposo, vigilancia, remedios de la época. Nadie habló de tragedia aún. Pero los signos empezaron a multiplicarse: fiebre que no cedía, palidez que volvía con una insistencia nueva, noches en las que el niño despertaba con pesadillas de sombras. Eleanor aumentó sus rondas nocturnas sin pedir permiso. Entraba al cuarto con la discreción de quien respeta algo sagrado y le hablaba al oído al niño con la seguridad de quien sabe que la continuidad del cuidado puede inclinar la balanza. La atmósfera en la casa cambió. Las comidas se volvieron más silenciosas. Los criados se movían con cautela, como evitando pisar sobre una grieta en el suelo.
William, que había permanecido en un segundo plano, comenzó a mostrar la ansiedad que le minaba por dentro. Ya no era el hombre que podía mantenerse distante sin consecuencias. Ver a su hijo sufrir le atravesaba la razón. A veces, en los pasillos, se le veía de madrugada, la cara en sombra, sosteniendo una taza de té que no bebía. En sus manos, la temblorosa posibilidad de perder a la única vida que aún le pertenecía. Eleanor, pese a todo, no se permitió el lujo de la desesperación. Sabía que la casa miraba, que las sospechas podrían encontrar combustible si las cosas se torcían, y por eso su determinación se volvió aún más firme. Preparó cataplasmas, repitió fórmulas que le habían enseñado, y sobre todo ofreció compañía hasta que la voz del niño se hizo más estable. En esas noches de vela, las historias que le contaban no eran simples entretenimientos, se volvieron actos de resistencia. Hablaba de jardines donde las plantas siempre volvían, de madres que regresaban en los corazones aunque no en los cuerpos, de hombres que aprendían a sostenerse. La tensión creció fuera de la casa como una nube que no se disipa. Lord Ashworth y otros invitados comenzaron a intercambiar miradas, a susurrar sobre la conveniencia de limpiar la reputación y de decidir qué clase de decisiones debían tomarse. Frederick, con su sonrisa afilada, encontraba ocasión para recordar la fragilidad de las apariencias. Lady Dorothea, por su parte, oscilaba entre la prudencia de quien busca proteger el linaje y la sorpresa por la capacidad de la joven para atraer la compasión de quienes miraban. Y así, cuando una tormenta de primavera se formó en el horizonte, cargada de vientos que prometían romper más que ramas, la casa ya se encontraba de pie sobre un filo. La noche que se acercaba traería algo más que lluvia, traería la hora en que la voluntad de todos sería puesta a prueba. Eleanor preparó las compresas, aseguró el cuarto de George y miró hacia la ventana donde la lluvia comenzaba a formar círculos perfectos en el barro. Sabía que su próxima decisión no sería solo por el niño, sino por la idea de una familia que podía reconstruirse. William, que hasta entonces había sostenido su dolor en silencio, sintió por primera vez la urgencia de dejar caer la armadura. La casa entera contuvo la respiración mientras las nubes se juntaban en el cielo. Hay noches que se anuncian como preludios de catástrofes. Hay otras que, sin estruendo, abren puertas a sucesos que nadie imaginaba. En Blackwood Hall, la lluvia ya había empezado a borrar las huellas de los carruajes de la llegada. Lo que aún no sabía nadie era la manera en que aquella agua arrastraría con ella las viejas sentencias, las órdenes dichas en voz alta y las humillaciones que, alguna vez, intentaron definir a una mujer. La noche venidera prometía ser larga, y con ella la posibilidad de que algo cambiara para siempre. La tormenta llegó como si hubiera decidido barrer con todo lo que quedaba en Blackwood Hall. El viento se doblaba en las rendijas, las ramas golpeaban los cristales con insistencia y la lluvia golpeaba el tejado en ritmos diferentes. A veces un tambor sin compasión, a veces un murmullo que parecía querer escuchar algo. En las habitaciones las velas parpadeaban, las sombras se alargaban y retraían. Los pasillos olían a cera, a madera húmeda y a tierra removida por los primeros brotes de una primavera que aún no se atrevía a mostrar su rostro. Eleanor, en su cuarto junto a las cuadras, sintió la presión del aire como una llamada. Había repasado mentalmente cada cosa que pudiera necesitar: compresas limpias, frascos con infusiones, paños de lino, una pequeña caja con las semillas de menta y salvia que guardaba como un tesoro. En la cuadra la humedad era otra. El heno olía a barro y a invierno, pero también a algo que le recordaba la casa donde había aprendido a curar pequeños males. Una abuela que en día de hambre cosía y por la tarde enseñaba a mezclar hojas para la tos. No era sabiduría de salón ni pretensión de médico, era la obstinación de quien se niega a mirar sin hacer. Betsy, que había pasado la tarde asegurando la chimenea de la cocina, se presentó en la puerta sin anunciarse del todo. Sus manos temblaban un poco, las uñas manchadas de costura, el rostro marcado por la preocupación, pero su voz fue firme. «Elena», dijo, usando la forma cariñosa que solo ella permitía, «el doctor ha pedido que la vea en cuanto vuelva. Dice que la tos ha empeorado y el pulso está débil». No había pánico en la frase, solo la precisión de la alarma. Eleanor no lo dudó. Colocó una capa sobre los hombros y, sin tiempo para cambiar la moda de la noche, subió por el corredor que olía a cerrado y a libros. Cada peldaño parecía pedir que alguien lo sostuviera con una mano. La casa crujía con los quejidos del viento, y al apartar la alfombra del corredor, vio las huellas marcadas por charcos que la tormenta ya había hecho. Llegó al tercer piso con el corazón latiendo en una medida nueva, distinta de la que había aprendido en su propia casa.
Aquí la urgencia pesaba también por aquello que podía decirse fuera. La puerta del cuarto de George estaba entreabierta. Una lámpara de vidrio vertía su círculo de luz sobre una cama que parecía un islote en una noche en que todo era mar. George estaba allí, con las mejillas calientes, los ojos vidriosos, la respiración corta como si el aire tuviera que atravesar un tapón. Cuando Eleanor entró, él la miró con la forma de quien encuentra un salvavidas en un agua desconocida. Un gesto pequeño, la mano que intenta tomar un hillo. «Shh», dijo ella, sin la teatralidad de la compasión, sino con la precisión de quien sabe qué se hace primero. Había tomado las hierbas para infusionar y un paño, y empezó a explicar lo que haría en voz baja, como si las palabras pudieran tranquilizar no solo al niño, sino a la noche misma. Betsy se acercó, manos pacientes, y juntas prepararon cataplasmas de salvia y de corteza de sauce. La receta era vieja: poner la tela empapada, mantenerla tibia, sostener cuando el sueño se enreda. El médico, Dr. Samuel Whitfield, llegó con su capa empapada y la mirada de quien ha visto suficientes noches para saber cuándo la prudencia es consigna. Observó al niño con la calma de la experiencia, palpar la frente, escuchar el pecho, mirar la lengua. Su dictamen fue breve, medido: fiebre alta y un cuadro respiratorio que requería vigilancia continua. Reposo absoluto, evaporaciones, compresas y sobre todo que no haya alarmas que exciten su pulso, dijo. No habló de destino, ni de tragedia. El lenguaje médico del pueblo era así, evitaba la frase definitiva. Fue entonces cuando las cosas se hicieron más complejas. En el salón principal, Lady Dorothea esperaba con la rigidez de quien está a un mismo tiempo en guardia y en juicio. Había venido a asegurarse de que el protocolo se respetara. Su primer gesto fue mirar a Eleanor con la frialdad de quien mide el precio. «He dicho que no es conveniente que las cosas se desordenen», expresó con voz templada. Sus palabras no eran crueles por tono, sino por cálculo. En su mundo la imagen debía mantenerse sin fisuras. Cuando se habló de que Eleanor acumulaba cuidados a deshoras con el niño, la vieja dama se inclinó hacia la intransigencia. «No se mezcla lo doméstico con lo nobiliario», dijo, como si existieran esferas inmutables. La frase era un golpe para Eleanor, que la oyó como una antigua sentencia. Betsy la miró con ira contenida. Mrs. Holt, la gobernanta mayor, cruzó los brazos con ese gesto que pesaba más que las palabras. La cuestión no era solo de quién cuidaba, sino de cómo se veía que alguien de origen humilde se involucrara en algo tan íntimo como el cuerpo de un heredero. Eleanor sintió que le volvían a ofrecer la vergüenza en bandeja, valiosa, sí, pero no suya. No pensó en salir, ni en pelear a gritos. Con la serenidad que la definía, dijo a Lady Dorothea lo que pensaba. «No pretendo usurpar una posición. Pretendo acompañar lo que puede perderse si nadie lo mira. No existe nobleza en dejar morir a un niño por una preocupación de apariencia». Fue una afirmación sencilla. En su voz no hubo desafío a la jerarquía por orgullo, sino una imploración desde una ética elemental. Cuidar es una forma de honor. La duquesa no respondió con insulto ni con aprobación. A fin de cuentas, Lady Dorothea vivía en la economía de la meditación sobre la casa. Cada gesto tenía una consecuencia social. Pero en su mirada hubo, por un instante, una fisura. Ella también conocía ese temor atávico de ver el linaje tambalear. Aún así, conservó su postura. «Si lo hace, hágalo con discreción», dijo, pronunciando una sentencia que parecía cerrar una puerta, pero en la que quedó una rendija para la humanidad de la que nadie en la casa quería responsabilizarse por completo. Las horas siguientes se desdoblaron en una vigilia tejida de turnos y de silencios continuos. Las compresas se aplicaban, se cambiaban, se ventilaban. Eleanor se turnaba con Betsy, con ojos siempre en la respiración del niño. Cuando el pulso subía, ella incluyó canciones que su madre le había enseñado, melodías que no pretendían curar, sino contener. George respondía a la voz como a un ancla. Por momentos, su frente se relajaba y dejaba escapar un aliento que sonaba como el de quien se aferra a un cabo. William se mantuvo en la periferia de esa noche, más presente que antes, aunque con una distancia que aún obedecía al miedo.
Salía a la sala para encender la chimenea y volvía al corredor, como quien intenta tomar aire sin exponerse a la corriente. En la penumbra lo veía Eleanor, y a veces sus ojos se encontraban con los de ella, en una sorpresa muda, no de amor apasionado todavía, sino de reconocimiento de que alguien compartía la carga. Pero había también la culpa, la memoria de Charlotte, que lo asaltaba como una sombra que no se puede enjugar con un gesto. Cada vez que se acercaba al cuarto, sus manos buscaban una correspondencia que no encontraba. La noche avanzó y la tormenta se intensificó. En un momento, un trueno fuerte estremeció la casa. Las malas lenguas del pueblo, sin duda, pensarían en malos presagios si alguien hubiera escuchado. En la habitación, el niño se agitó con pesadillas bruñidas de sombras. William, que no soportó más la distancia, se acercó y tomó la mano del niño con una ternura rota, y por primera vez desde la llegada de Eleanor pronunció palabras que no eran de deber. «Mi pequeño», dijo con una voz que se quebró. George, con la mano de su padre, aferró los dedos como si los reconociera como puerto. Fue en esa cercanía, con las paredes resonando del viento, que William cedió a la petición que había intentado esquivar. «Déjeme ayudar», dijo, y no fue un mandato de dueño, sino una súplica por ser parte. Eleanor le miró con una mezcla de sorpresa y gratitud que nadie le había facilitado antes. Juntos, ambos se volvieron alrededor del niño, no por obligación social, sino como quienes se unen por un hilo afectivo recién descubierto. En algún punto de la madrugada, la fractura que William había mantenido por tanto tiempo empezó a mostrar luz. No fue una epifanía fulminante, fue una sucesión de gestos que, unidos, hicieron temblar la muralla de su reserva. Contó, con voz baja, por qué había decidido recluir a George. «Temí que el mundo se lo llevara como me llevó a Charlotte», dijo. La culpa parecía una roca en el pecho del duque. Eleanor, sin acusar, escuchó. «Lo sé», respondió ella, «pero ocultarlo es privarlo del sol que lo hace crecer. La protección no es el encierro». Lejos de la grandilocuencia del arrepentimiento, la confesión fue una confesión de cansancio. William ya no quería erigir más muros. La vigilia continuó con cambios de ritmos. William sostuvo la lámpara, dejó que Betsy hiciera las consultas y que el doctor marcara las pautas. Pero fue él quien, a veces, en un gesto que le costaba, habló al niño de Charlotte. Recordó una canción que la mujer cantaba y que ahora, en su voz temblorosa, sonó como un puente. George la escuchó y por un instante largo dejó de respirar con angustia. No porque la memoria de la madre lo curara, sino porque la presencia del padre que hablaba y la mujer que cuidaba componían una red donde la soledad no encontraba agujero. A lo largo de la noche surgieron crisis pequeñas, una subida febril, la necesidad de cambiar paños. El médico propuso una evaporación con romero para abrir el pecho y luego un reposo que implicaba un silencio absoluto. En los intersticios de esas acciones se tejió algo más peligroso que las simples decisiones médicas, se tejió la confianza. William se permitió mirar a Eleanor no como a quien ocupa un puesto en la casa, sino como una compañera de una tarea humana. Ella, por su parte, dejó atrás el gesto de presente que suele imponer la humildad para tomar decisiones con firmeza. Ordenó que quitaran cualquier objeto que pudiera excitar la respiración del niño. Pidió que nadie hiciera ruido innecesario en los pasillos, y con voz clara rechazó la idea de que su posición de nobleza o no fuera razón suficiente para decidir sobre una vida. A medida que la noche cedía, el pulso del niño comenzó a descender por efecto de la atención constante. No fue mágica ni perfecta la recuperación, fue lenta, hecha de cuidados repetidos, de mantener la calma, de administrar remedios que no eran certezas, sino apuestas de experiencia. Cuando el primer indicio de amanecer comenzó a pintar el cielo con una claridad pálida, George abrió los ojos con una expresión tan leve que pareció una promesa. No hubo aplauso, hubo llanto contenido de alivio en la habitación, manos que se solaparon en la oscuridad húmeda de la madrugada y, sobre todo, una tregua imposible de medir en términos sociales, pero de un valor incalculable para los presentes. La noticia de que el niño respondía llegó con la primera luz al resto de la casa como una ola de incredulidad y luego de una gratitud contenida. Lady Dorotea no hizo alaraca, pero su rostro mostró una especie de retirada de la dureza.
El triunfo de la apariencia ya no podía eclipsar la posibilidad de perder algo tangible. Mrs. Holt, que había sido conservadora, dejó entrever un gesto hacia Eleanor que no era de amistad pero sí de reconocimiento. Betsy lloró en la cocina mientras ataba una cinta a la olla donde hervía la sopa para el niño. Era como si la casa hubiera experimentado una versión pequeña y concreta de lo que Eleanor llevaba defendiendo desde su llegada. La vida no se sostiene con protocolo, sino con manos que se niegan a dejar que algo muera sin luchar. El amanecer trajo además un resultado silencioso pero potente. La relación entre William y Eleanor había cambiado. Él ya no la miraba con un recelo cauto. La veía como la mujer que había mantenido la vigilia cuando la casa necesitaba a alguien. La conversación posterior fue íntima y sin formalidades. En la biblioteca, entre libros cuyas páginas olían a papel antiguo, William habló de Charlotte no con la grandilocuencia del duelo, sino con la humildad de quien reconoce sus faltas. He vivido con la creencia de que el control evitaría el dolor, confesó. Pero el amor no se hace con medidas y órdenes, se hace con presencia. No pidió perdón en términos espectaculares. Lo hizo con gestos pequeños. Dejar que ella diseñara un plan de cuidados. Permitir que George tuviera visitas más frecuentes. Reconocer públicamente que su casa necesitaba algo humano más que un protocolo rígido. Que había sido conservadora, dejó entrever un gesto hacia Eleanor que no era de amistad pero sí de reconocimiento. Betsy lloró en la cocina mientras ataba una cinta a la olla donde hervía la sopa para el niño. Era como si la casa hubiera experimentado una versión pequeña y concreta de lo que Eleanor llevaba defendiendo desde su llegada. La vida no se sostiene con protocolo, sino con manos que se niegan a dejar que algo muera sin luchar. Una dama de origen humilde puede ser útil, pero no debe crearse una confusión de papeles, murmuró a un grupo de señoras que, a pesar de su educación, cambiaron de color al oírlo. La escena se tensó cuando la orquesta comenzó a tocar y las parejas se formaron. Eleanor apareció con una sencillez digna que no pretendía deslumbrar. Su vestido, aunque modesto, estaba cortado con limpieza y una tela bien cuidada. La casa la miró con la mezcla de curiosidad y expectación propia de quienes observan a alguien que ha desafiado el mote asignado. Cuando William la invitó a bailar, algo en el salón pareció detenerse por un instante. No era la grandiosidad de una declaración, sino el peso de lo que simbolizaba que él la tomara por la mano en público. Frederick se acercó con naturalidad fingida para ofrecer su brazo a Eleanor en un gesto que pretendía ser una cortesía más, pero que traía la intención de humillarla de nuevo. Antes de que ella respondiera, William intervino con una seriedad que no admitía réplica. «Si mi señora acepta bailar conmigo, la acompaño yo», dijo, y su voz, cargada de algo más que autoridad, selló la elección. Era un momento en el que lo privado y lo público se encontraban. William no solo defendía una decisión doméstica, defendía la dignidad de la mujer que había velado a su hijo. La confrontación verbal que siguió no fue una pelea de espadas, sino un intercambio de miradas y de frases medidas. Frederick lanzó insinuaciones sobre la reputación de Eleanor. William contestó con la evidencia de que el niño estaba vivo y que la mujer en cuestión había actuado en nombre de la vida. «No hay nada que reclamar cuando la acción fue la que sostuvo lo que era frágil», dijo William. Sus palabras no solo lo defendían a él como padre, sino a la casa entera, que ya no podía negarse a reconocer que un acto de humanidad había tenido un efecto real.
La reacción social fue variada. Algunos aplaudieron en su conciencia, otros cambiaron susurros por miradas menos hostiles, y Lady Dorotea, que había sido una roca de formalismo hasta entonces, se acercó con un gesto que parecía más una capitulación prudente. «Hemos sido severos en la teoría cuando la práctica nos pedía piedad», murmuró. No fue una conversión súbita, pero sí un reconocimiento que, en el mundo que ella habitaba, tenía el peso de una victoria lenta. El baile sirvió entonces para lo que nunca antes había sido su objetivo en Blackwood Hall, no la ostentación del linaje, sino la celebración mínima de una familia que se buscaba a sí misma. William y Eleanor caminaron por el salón con una compostura que no imitaba la pasión arrebatada de los romances novelescos, sino la calma emergente de dos personas que habían compartido una noche que lo cambió todo. Sus manos se rozaban con naturalidad. La gente que los observaba notó que la mujer que había llegado con la humillación del establo ahora caminaba como si el establo fuera un recuerdo que se transformaba. Los meses siguientes transcurrieron en una cotidianidad donde la noche de vigilia funcionó como un eje. George mejoró con cuidado sostenido. No fue una recuperación milagrosa de la que se pudiera hacer cuento de feria, sino un progreso tangible. Risa más frecuente, apetito que regresaba a la mesa, curiosidad que lo empujaba a mirar por la ventana y descubrir la luz. Las compresas y reposo, las sopas calentitas y la atención médica del Dr. Whitfield, junto con el cariño cotidiano de Eleanor y la capacidad de William para sostener y proteger, actuaron como un conjunto que, paso a paso, devolvió a la casa un pulso que había estado aletargado. La restauración del jardín se convirtió en la metáfora más visible de la sanación. Donde antes había maleza y abandono, Eleanor plantó, trabajó y mostró que la paciencia de la tierra responde cuando alguien la cuida. William empezó a acompañarla en ese trabajo, no con la presunción del amo que manda, sino con la sencillez del hombre que tiene manos que antes solo movía papeles y que ahora aprendía a arar la tierra. Entre los dos, con Betsy y algunos criados que fueron ganando confianza, el jardín renació en pequeños pasos. Un rosario de brotes, la recuperación de un rosal que antes parecía muerto, macetas que fenecían y volvían a brotar. Lady Dorotea observó ese proceso con un interés creciente. Su dureza se suavizó donde había gratitud y sentido. No llegó a una devoción infantil. Fue más bien una aceptación de que su cálculo social no podía negar los resultados prácticos de la compasión. Mrs. Holt, que al principio fue el más enconado de los reparos, comenzó a entregar herramientas y consejos que evidenciaban una pericia forjada en décadas. Incluso Frederick, que no aceptó la derrota con nobleza, se vio forzado a moderar sus ataques cuando la evidencia demostraba que la casa recobraba prestigio, no por los oropeles del salón, sino por la estabilidad que daba un heredero sano. En la intimidad, la relación entre Eleanor y William creció en sutilezas y en verdades dichas a media voz. Había tardes en que compartían silencios en el porche del oeste, mirando una puesta de sol que parecía teñir de oro la austeridad del linaje. Había conversaciones sobre Charlotte, no para sustituirla, sino para integrar su memoria. William compartió con Eleanor cartas viejas que su esposa había escrito, pequeños fragmentos que hablaban de su risa, de un gesto hacia una flor, de un día con el niño. Eleanor, en su manera discreta, guardaba esas historias como si fueran semillas. Algunas las plantó en la memoria del niño con cuidado. El tiempo, que no cura todo, pero sí da perspectiva, fue imprimiendo cambios visibles. El duque comenzó a presentarse con más frecuencia en la sala del desayuno. Su voz ya no se escondía detrás de papeles. En público, defendió a Eleanor con la firmeza que antes le era difícil encontrar. Mi mujer, dijo en una ocasión en la mesa de los vecinos cuando surgieron comentarios insinuantes, y lo dijo sin aspavientos, con una claridad que cortó el murmullo. No fue un gesto teatral, fue un acto que cerraba un ciclo. Había pasado de decir «dormirás en el establo», como control, a afirmar con voz propia que la mujer a su lado tenía un lugar junto a él. Y fue en la privacidad del jardín, entre arriates que ya ofrecían olor a romero y lavanda, donde, un día de verano que llegó como un permiso, se anunció la noticia que sellaría el renacimiento de la casa. Eleanor estaba encinta. No hubo grandilocuencia en la declaración. Se lo contó a Betsy primero, que echó a llorar de alegría, y luego a William,
que la miró con una mezcla que era a la vez incredulidad y asombro. En su rostro no había el gesto del propietario satisfecho, sino el de quien ve el fruto de su pequeña decisión humana. La reacción social fue un coro que no todas las voces mediáticas lograron alterar. Lady Dorothea, con la compostura que la caracterizaba, envió a los vecinos una nota amable con la noticia. Los rumores se calmaron. El murmullo que antes quería derribar la reputación de Eleanor topó con una evidencia más potente: el niño heredero y un futuro que ahora aparecía con nombres propios y promesas. Frederick, por su parte, hizo un gesto final de desaire en un despacho social. Sus palabras perdieron peso ante la nueva escena. El jardín entonces se consagró como el corazón de la casa. Allí se celebraron paseos, charlas y promesas. En un banco bajo el peral, William sostuvo la mano de Eleanor y la miró no como a una conveniencia impuesta, sino como a la mujer que, estando a su lado, había rehecho la casa. No hubo promesas grandilocuentes ni juramentos en voz alta. Hubo planes sencillos: compartir más, permitir que George creciera sin el peso del encierro, criar la nueva vida con la honestidad que antes había faltado. Era la reconstrucción, lenta y paciente, que había nacido de la noche en la que todos habían decidido mirar de frente. Con el tiempo, las generaciones comenzaron a mudar el carácter del linaje Blackwood. George creció con la firmeza que da una infancia cuidada y con los recuerdos de una mujer que le contó historias hasta que el miedo no cabía en su pecho. William aprendió a manejar la culpa como lo que era: una advertencia y no una prisión. Eleanor se volvía figura central en la gestión doméstica, no por una imposición social, sino por la evidencia de su labor. Lady Dorothea, que vivió para ver cómo su casa recuperaba pulso, encontró en su vejez la recompensa práctica de haber cedido el estricto cálculo a favor de la vida. Hay quienes, al recordar, insisten en que la frase que una vez se pronunciara como sentencia, «dormirás en el establo», conservó siempre su peso de humillación. En Blackwood Hall aprendieron a transformar esa frase. No la olvidaron, la recordaron como un símbolo de lo que podía ocurrir cuando la dignidad de una persona era pisoteada por el cálculo social. Pero la noche que lo cambió todo, mostró que las palabras pueden reescribirse en actos. La mujer que durmió en la cuadra por obediencia, que luego veló a un niño en una noche de tormenta, se convirtió en la persona cuyo ser y trabajo devolvieron vida a la casa. El establo dejó de ser un espacio de castigo para convertirse en la memoria de la familia, en el lugar desde donde partió la determinación de cuidar. En los años que siguieron, cuando los visitantes acudían a Blackwood Hall, la historia se contaba sin ánimo de escándalo. Hablaban de una joven que llegó con la humildad de quien sabe lo que vale, y del hombre que aprendió a sostener la culpa con actos. A veces, cuando los nietos reían en el jardín, alguien recordaba la noche de lluvia y la vigilia, y se hacía un silencio respetuoso. No era para ensalzar la dureza, ni para alimentar el rumor. Era para recordar que la transformación ocurre cuando alguien decide que la dignidad de otra persona es más que una cuestión de apariencia. Así, la casa se quedó con su jardín florecido, con su rosario de mañanas de sol y con la certeza de que la vida, cuando se cuida, retorna. William, ya menos joven, paseaba a menudo por los parterres con la mano apoyada en el hombro de Eleanor. George corría entre los setos con la alegría que da el tiempo tocado por la benignidad. Betsy y Mrs. Holt compartían tareas con complicidad surcada por años de servicio. Lady Dorothea, al final, se sentaba a mirar las rosas y agradecía en silencio la contención de una familia que decidió reinventarse. Cuando, en una tarde perfumada de verano, alguien recordó la frase que lo había iniciado todo, Eleanor sonrió. No era una sonrisa de triunfo, ni de rencor consumado. Era la sonrisa de quien sabe que la vida admite segundas lecturas y que los gestos de nuestro pasado pueden resignificarse. «Dormirás en el establo», había ordenado un día el hombre que con el paso de las noches aprendería a decir otras cosas. Hoy, en la misma casa, la frase se usaba para recordar el camino recorrido, del desprecio al cuidado, de la orden a la promesa. La historia de Blackwood Hall no terminó en la noche de la tormenta ni en el baile de restitución. Creció en las minucias del día a día, en la mano tendida de una vecina, en la sopa que calentó una tarde de fiebre, en las canciones que una mujer volvió a enseñar a su hijo. En la sencillez cotidiana hallaron la auténtica nobleza, y si el pueblo recuerda algo de aquella temporada, lo recuerda así, no por el escándalo que algunos quisieron forjar, sino por la transformación que una vigilia,
hecha de amor y paciencia, logró imprimir en una familia que decidió no dejar morir lo que tenía valor. Si esta historia tocó algo en tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas conozcan relatos de segundas oportunidades y de pequeños gestos que cambian vidas. Hoy, años después, el jardín de Blackwood es un testigo. Allí, entre rosales y lavandas, se alza una pequeña lápida de piedra que nadie diría que recuerda un drama. Lleva grabada una frase sin grandilocuencia, un recordatorio de lo que fue y de lo que se hizo con ello. A su lado, los niños juegan y alguien coloca una flor con la ternura de quien sabe que la memoria debe cuidarse. La transformación que tuvo lugar en la casa no borró las heridas que antes la cruzaron. Las mantuvo como señales, como mapas que recordaban senderos que no se deben repetir. Pero guardó también la lección clara de que la dignidad de una persona no es una moneda de cambio. Eleanor, que una vez obedeció la orden que la relegó a dormir en el establo, terminó siendo la guardiana del pulso de la familia. William, que había aprendido a dejar que la culpa gobernara su conducta, se convirtió en un padre presente y en un marido que supo pedir perdón con acciones y no solo con palabras. En la última imagen, cuando la tarde cae y el perfume del jardín se mezcla con el humo de la chimenea, la familia se reúne alrededor de la mesa. George, más alto y con el pelo alborotado, cuenta una de esas historias de niño que mezclan fantasía y verdad. Eleanor escucha, y William la mira con esa reverencia cotidiana que no necesita ser declarada. A la cabecera, Lady Dorothea observa con una expresión que a ratos parece desprender orgullo. La casa ya no recuerda la orden como sentencia definitiva. En su lugar, recuerda la longanimidad y la fuerza que surgieron cuando alguien decidió cuidar. «Dormirás en el establo» fue la frase que un día pretendió humillar. Pero la noche que lo cambió todo, convirtió ese mandato en algo distinto. En el punto de partida de una vida que, por insistencia, decidió volver a florecer. Y en Blackwood Hall aprendieron finalmente que la casa se salva cuando la dignidad de sus miembros se coloca como un valor innegociable. Comenta desde qué ciudad escuchas esta historia y cuál escena te conmovió más. Quizá así sigamos compartiendo relatos que recuerden el poder de lo cotidiano.